Este programa es presentado por Microzules, Agrocentro, Minerva Foods e Insukim. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Martín? Qué lindo programa tenemos para hoy. Espero que a la gente le guste y lo disfrute. Vamos a poder charlar en profundidad de temas vinculados a la ganadería y a la producción cárnica de Paraguay, que obviamente es uno de los sectores más dinámicos de la economía del país y en un contexto, como siempre, muy cambiante. Así mismo, así que ¿a quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos al doctor Carlos Trapani. El doctor Carlos Trapani fue presidente de la ARP, fue además presidente del SENACSA, es productor ganadero, hay un montón de temas para charlar con él, así que bueno, les prometo un programa que va a estar realmente muy interesante. La verdad que sí, esperamos eso, como siempre, ¿verdad? Y bueno. Y lo vamos a invitar al doctor Trapani con muy buena carne de A una Paraguay. persona dedicada a la carne, hay que darle buena carne, ¿no? Buena carne, buena carne. Ya comenzamos entonces. Dale. Toda la parrilla aquí en Canal Pro. Como lo habíamos anunciado, vamos a recibir aquí en Toda la Parrilla, a través de Canal Pro, al doctor Carlos Trapani. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que un placer poder compartir con usted el programa en la jornada de hoy. Este ha sido un año muy particular. Un tema importante que ha tenido Paraguay en la agenda fue el tema ingreso de carne brasileña de contrabando, que de alguna forma lo tuvo también a usted en cierto momento como protagonista, como una especie de mediador. En la tormenta. En la tormenta, podríamos decir. Carlos, gracias por acompañarnos y arranquemos por este punto. ¿Cómo lo visualiza hoy? Ya han pasado unas cuantas semanas de este hecho. Bueno, al contrario, en primer lugar quiero agradecerte a vos la invitación, ¿verdad? La oportunidad siempre de compartir un poco con todos los televidentes de este canal tan importante, ¿verdad? Que especializado en la producción, ¿verdad? Así que me tiene que tener muy a gusto acá contigo, ¿verdad? Bueno, realmente ese es un capítulo que teníamos que haberlo cerrado, ¿verdad? Teníamos que haberlo cerrado, ¿en qué sentido? De que cuando se descubren la falta grave, como lo manifestaron los defensores, ¿verdad? de la empresa, ¿verdad? De la empresa que estuvo en el ojo de la tormenta, en ese momento supuestamente se tomaron todas las medidas, ¿verdad? Yo sigo afirmando lo que dije en su momento, me ratifico. SENACSA, en ese momento, cuando se descubre, ¿verdad?, la falta grave, toma todas las medidas necesarias, entre ellas es el decomiso de la carne, que es, digamos, la sanción más fuerte que ha recibido esa empresa. Esa sanción la recibe y, por supuesto, se le bloquean todos los permisos de exportación sobre todo a los países en donde se tienen las restricciones del ingreso de carne de procedentes de terceros países para reexportarla. Porque, como te digo, la importación de carne, como fue aclarado en su momento, nunca estuvo prohibida, esto está permitido. Y es normal en países productores de carne. Es normal en países productores de carne, con el mismo estatus sanitario. Existen ciertas reglas que hay que cumplir. A Uruguay entra carne de Paraguay, sí, entra carne de Brasil. Sí, exactamente. ¿No? Tenemos todo al estar todo dentro de del mismo estatus y el mismo. Entonces, solamente lo único que puede variar es la ventaja comercial, es el precio. Claro. Así que eso no ocurre. Pero en ese momento ocurrió eso. Bueno, mucha gente se rasgó la vestidura, era más o menos el apocalipsis, la puñalada en el corazón al país. Y bueno, hubieron cambios importantes, cambiaron casi todos, menos una o dos personas. Y todo eso ocurre en un momento de una tormenta que la verdad que no quiero ya recordarla en el sentido de entrar en los detalles de cuáles fueron los problemitas que hubieron en ese momento de motivo de la discusión, sí, para hablar directamente del hecho. El hecho en sí que produjo, ¿verdad?
Sí, eso produjo en primer lugar la situación aprovechada, ¿verdad? En ese momento para que el productor sea perjudicado. ¿En qué se perjudicó el productor? En la baja del precio. Hubo en ese momento un golpe a la producción en el sentido de que hubo una disminución sustancial que después se fue acomodando. Felizmente eso fue producto... ¿Hoy se superó? Hoy se superó, yo creo que hoy están ya de nuevo funcionando lo mejor que puede ocurrirle al comercio, que es el libre comercio, y dentro de la ley más sagrada, que es la ley de la oferta y la demanda. Tenemos épocas en todos nuestros países donde hay mayor oferta, entonces al ver mayor oferta, bueno, por supuesto, hay una pequeña disminución de precios, entonces cuando empieza a faltar la hacienda, por supuesto, eso también funciona de que las industrias empiezan a pagar un poco más. Carlos. Pero sí, aclarando una cosa, felizmente acá también dentro de las buenas obras que ocurrió en nuestro país con el tema de la ganadería, se acabó un poco ese tema zafral. Antes eran muy zafrales, había épocas muy marcadas. Hoy yo creo que el tipo de invernada que tenemos, donde hay varias opciones, que va desde el encierre, ¿verdad? Que también ya hay algo de encierre, a esta invernada barata y fabulosa que tenemos en el Chaco Central, eso cambió totalmente el país. Siendo el tema mercado, recién usted hablaba de la evolución del precio a lo largo del año, de la estacionalidad, de los momentos de zafra, de los momentos de menor oferta donde el precio sube. Estamos en un contexto muy particular, una devaluación fuerte en Argentina, una devaluación fuerte en Brasil, aquí en Paraguay también el guaraní ha estado devaluando con respecto al dólar. La industria frigorífica dice, a este nivel de precios hoy no lo podemos sostener. Hay una diferencia prácticamente de $1 con Brasil, con Argentina. Este precio que hoy tenemos en Paraguay no lo podemos pagar. Bueno, yo creo que la industria está en su papel, ¿verdad? Yo creo que cada uno juega, si bien es cierto, en algunos momentos, justamente siempre entrando en la ley de la oferta y la demanda, como te digo, en algún momento la industria tiene que pagar precios muy cercanos al empate, ¿verdad? Yo creo que nadie trabaja perdiendo, ¿verdad? Pero precios muy cercanos en donde van acortando su margen, pero también hay momentos en donde ellos agrandan su margen o tienen más posibilidades, entonces eso compensa. Eso es, también trabajé un poquito en algún momento en la industria, ¿verdad? Pero es cierto, es un tema muy sensible, ¿verdad? Es un tema muy sensible porque los volúmenes que se manejan son siderales, son volúmenes grandes, ¿verdad? Cualquier frigorífico, hablamos de 200, 300, 500 millones de dólares al año y los márgenes sí, tampoco son demasiado importantes. Hay que tener mucho cuidado en el margen de eso. Pero tampoco yo creo que en ningún momento nadie esté trabajando a pérdida. Hasta un empate les creo. Hasta un empate les creo. Es una situación que se da siempre, estos distintos puntos de vista entre el productor y la industria frigorífica. Lo importante es que hay que tener en cuenta una cosa. Estamos en el mismo equipo. Eso felizmente yo siempre yo he sido presidente de la Comisión de Carne, fui presidente de la Asociación Rural del Paraguay, fui presidente del SENAGSA. Sí. En mi presidencia de la Comisión de Carne nosotros hicimos lo que fue la primera conjunción con la industria, ¿verdad? Que en ese momento comenzaba la Cámara, fuimos hasta una partícipe de la fundación de la Cámara, porque hay intereses comunes que tenemos que trabajarlos juntos. Cuando se habla de precios, bueno, nos sentaremos a estar en un mostrador. Y cada uno va a defender cada uno sus intereses. Yo creo que respetuosamente, y yo creo que acá yo tengo un gran respeto por la industria, ellos han hecho, la mayoría han hecho una gran inversión, hoy Paraguay tiene una capacidad instalada muy importante con plantas de primer nivel, ¿verdad? Y algunas muy serias y bueno, y otras que en algún momento se fueron por el camino equivocado. Carlos, ¿se imagina un escenario para lo que resta del año, más allá de lo que puedan ser esas variables del propio mercado, un escenario relativamente estable con un Paraguay que se ubica con un nivel de precios dentro de la región muy interesante? Uno ve los valores de Argentina y Brasil, el efecto de la devaluación, pero quizás un poquito por debajo de Uruguay. Bueno, yo creo que aunque estuvo Paraguay durante mucho tiempo por arriba también de Uruguay. En algún momento, pero sí. Acá esto funciona de acuerdo a algunos mercados que te hacen la diferencia, ¿verdad? Argentina tiene un hándicap muy importante por la cantidad
muy diferente que tiene a los demás con el tema de la cuota Hilton, ¿verdad? 30.000 toneladas. Más de 30.000 toneladas, es marcado eso, ¿verdad? Uruguay históricamente ha accedido a algunos mercados importantes, ¿verdad? En estos momentos ya están en Corea, están por entrar en Japón. Bueno, NAFTA. Exactamente, eso hace te marca alguna pequeña diferencia. Por eso que cuando hay una diferencia a favor de un país como Paraguay o como Brasil, es porque está ocurriendo simplemente algún desfasaje en el negocio, pero el tema del precio promedio de la venta está dada claramente por los mercados y por eso no hay nada que discutir. Carlos, lo invito a hacer una breve pausa y a propósito de comer carne, quienes vamos a comer carne en un ratito vamos a hacer nosotros. Lo invito a hacer una pausa y ya seguimos conversando, si le parece. Sí, cómo no. Ya continuamos en diálogo con Carlos Trapani, aquí en Toda la Parrilla. Seguimos conversando con el doctor Carlos Trapani. Carlos, recién me decía antes de la pausa el tema China. Me decía, en la medida de que los chinos vayan mejorando su condición económica, van mejorando también el acceso a una mejor alimentación y ahí entra indudablemente la carne como una opción. Hoy Paraguay no tiene la posibilidad de acceder directamente al mercado de China por la relación con Taiwán. ¿Qué posición tiene usted con respecto a este tema? Bueno, yo creo que la parte de cómo se va a decidir o definir esa negociación, una negociación diplomática, me parece que es una política de Estado, lo va a decidir quien maneja la política internacional, es el presidente de la República, delegado en Cancillería, ¿verdad? Por supuesto, creo que nosotros, cada uno de todos, tenemos derecho a opinar, ¿verdad? Yo tengo una opinión muy particular en eso. Yo no querría perder esa relación que tenemos nosotros con Taiwán. Es decir, yo creo que si bien me lo han dicho y hemos conversado con algunas personas, inclusive yo fui, siendo presidente de Arual, fui invitado a visitar China continental, no pude ir, fue otra persona, pero fue una delegación importante de Paraguay. Yo sí estuve también en Taiwán, entonces más o menos lo que nos dijeron o lo que manejamos es que habría habría la posibilidad de tener una oficina comercial en China, ¿verdad? En China. Y bueno, si la cuestión viene por ese lado, yo no creo que Taiwán se oponga a que nosotros trabajemos. Yo creo que viene a la inversa. Yo creo que es una cuestión de reconocimiento en las Naciones Unidas, claro. Y todo eso ya es un tema muy... Pero yo no querría, porque yo creo que nosotros tenemos hoy tenemos ya una importancia en lo que respecta a nuestro negocio, hoy ya tenemos una cuota muy importante con Taiwán. Yo creo que si nosotros sabemos aprovecharla, si la industria y podemos venderle a esos aranceles preferenciales que tenemos con ellos, los productos de más alta calidad, yo creo que nosotros podríamos estar a algo muy cercano a la Hilton. Con respecto a lo que he conversado yo con todos los otros negociadores de otros países, ¿verdad? De la industria, el gran comprador de Argentina, de Uruguay, todo es China. Pero tampoco no es un negocio muy fácil, aparentemente. No es tampoco una... Así que nosotros creo que entrar a pelear ahí en un mercado gigantesco, seríamos uno más, ¿verdad? Yo creo que Paraguay puede aceptar ese tipo de desafío, pero creo que de ninguna manera nosotros tendríamos que descuidar este negocio que tenemos con Taiwán. ¿Confía que en estos meses se sume a la lista de mercados para la carne de Paraguay a Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que estamos esperando hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que se han hecho los deberes, ¿verdad? Esperemos que tengamos ese sí es un mercado interesante, ¿verdad? Es un mercado que nos puede marcar una diferenciación en el precio, ¿verdad? Claro. Ahí Paraguay ingresa en una cuota de terceros países, o sea, a competir con algunos países centroamericanos, sí. Brasil, pero es un mercado muy interesante. Es un mercado interesante. El tema es que el mercado americano hay que ir ganando, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos que entrar con carne procesada y después ir a otros productos, ¿verdad?
Carlos, y Europa, recién usted me decía, bueno, en Taiwán quizás hay un mercado para cortes de alto valor, como puede ser el mercado europeo, que tradicionalmente claro, no nos el Rampanloy, vender el Rampanloy pero para eso habría que ver todo un esquema de ver los restaurantes, los hoteles, la cadena de hoteles. Por otro lado, Taiwán es el gran distribuidor de Asia. Claro. Por lo menos cuando estuvimos en Taiwán, estuvimos visitando empresas distribuidoras, ellos distribuían no solamente carne, sino que alimentos para todo el Asia, ¿verdad? Taiwán es uno de los países que tiene esa virtud, ese negocio. ¿Cómo observa a propósito de Europa las negociaciones Mercosur-Unión Europea, la posibilidad de tener así una cuota adicional, el bloque con Europa? Se hablan de 99.000 toneladas. ¿Lo ve factible? Yo creo que sí, lastimosamente creo que ya muy largo. Esta es una negociación muy larga, sí. Hemos sido, tal es así que cuando comenzó esta negociación me tocó ser parte de fundar el Foro Mercosur de la carne, ¿verdad? Fui en representación de Paraguay por la parte de la producción con la gente de la industria. Fuimos a fundar el Foro Mercosur. Los avances fueron rápidos, se distribuyeron hasta se habían distribuido la cuota, por eso paró todo. Hoy ya está cumpliendo muchos años ya. Entonces, creo que estuve conversando hace unos días con gente de Cancillería que ellos están esperanzados en volver en este momento a darle un nuevo impulso. Y bueno, yo creo que es muy importante. Claro. Esa cuota que nosotros podamos tener como cuota Mercosur, creo que puede ser para Paraguay y para Uruguay, por supuesto que son países que son los que más evolucionaron, digamos, con respecto a su pequeña economía en lo que respecta a carne, y es lo que más están afectados, ¿verdad? Porque no es lo mismo para Brasil o Argentina el sector ganadero como para Uruguay o Paraguay, cuánto incide dentro de su economía, ¿verdad? Entonces, tener una cuota como esa creo que va a ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Carlos, lo invito a que vaya picando algo. Recién usted me hacía referencia, hay chorizo, molleja. Recién usted me decía, en su momento cuando se fundó el Foro Mercosur de la carne, se habló, ahora aparentemente ojalá que se concrete este acuerdo Mercosur-Unión Europea. En aquel momento rápidamente los privados se pusieron de acuerdo en el criterio para distribuir la cuota. Siguieron las negociaciones, cayó, no se concretó. Ahora sería como cazar el oso vender la piel antes de cazar el oso. Claro. Pero ¿cuál sería el criterio más apropiado ahora para contemplar este nuevo escenario que es distinto al que teníamos hace 20 años atrás para distribuir la cuota? Ahí dijiste no solamente en el tema de distribución, sino que se hablaba de una cuota mucho más grande. Hablábamos de una cuota de 300.000 toneladas. Sí. Eso era un tema. Por otro tema, habíamos hablado que en ese momento Paraguay no existía, ¿verdad? No existía dentro del... Argentina y Brasil tenían... Argentina empezaba a decrecer, pero tenía una diferencia abismal, tanto, y Uruguay estaban... Hoy en día creo que Paraguay, Argentina y Uruguay, en cuanto a volúmenes, estamos... Argentina está recuperando, pero yo creo que... Le va a costar. Pero tampoco no va a ser muy lento. Ya estamos prácticamente Argentina de estar muy por debajo de Paraguay y Uruguay. Argentina ya, creo que este año... Hablan de 400.000 toneladas. Ya van a completar las 400.000 toneladas y con eso estarían exportando un poco más que ambos países. Entonces, esto yo creo que se debe hacer... Yo creo que la distribución en este caso tendría que ser ya equitativa, ¿verdad? 25-25. Yo creo que eso tendría que funcionar de esa manera para empezar a hablar, ¿verdad? Claro, sería un tema importante realmente para la ganadería. El acceso a la 481, hoy es un tema que está, 481, que es esa cuota que habilitó Europa para ganado especial de corral. Hoy para Paraguay es un tema que está descartado. No, lo que pasa es que la cuota 481 es una cuota que yo creo que es una cuota que va a decaer en cualquier momento. Por la sencilla razón que esa es una cuota que la Unión Europea dio en compensación para Estados Unidos. Y ¿verdad? Los otros países entramos medio por la ventana. Entonces los otros países entraron y yo creo que para Estados Unidos eso dejó de ser atractivo. Y bueno, hay que ver qué continuidad va a tener eso. Yo creo que si va a continuar, yo creo que es importante que Paraguay tenga que acceder a esa cuota, ¿verdad? Paraguay tiene las condiciones también para... Si bien todavía no hay una cultura
al feedlot en Paraguay. Creo que todavía mantenemos eso, gracias a Dios, la buena calidad de la carne, pero es una opción demasiado importante. ¿Ve al corral como una opción de crecimiento en Paraguay? Por supuesto que es una opción. Cuento que Paraguay tiene todavía tiene muchas otras opciones para aumentar, mucho más barata que el corral, ¿verdad? El Chaco tiene un potencial productivo extraordinario. Yo creo que a medida que vaya pasando, la gente le va tomando la mano, va teniendo más tecnología, entonces va pasando las barreras que fueron lo que dificultan en un clima bastante hostil, de poca lluvia, pero que de altísima calidad de forraje. Doctor Carlos Trapani, lo invito a hacer una breve pausa. Sí, cómo no. Vamos a probar buena carne de Paraguay, si le parece. Sí, cómo no. Y vamos a hablar del hato ganadero. Me interesa también conocer su opinión sobre la creación del Instituto de la Promoción de la Carne de Paraguay, o Instituto de la Carne, dependiendo un poco el nombre. Vamos a hablar un poco de esa idea que ha estado siendo planteada ya desde hace algún tiempo. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Comenzamos el último bloque del programa. Creo que nos va a faltar tiempo, Carlos, para conversar de la cantidad de temas que uno tendría para ir repasando con respecto al tema de la ganadería. Hay mucho en ganadería, hay mucho que hablar y hay mucha tela que cortar. Hay mucho, exactamente. ¿Qué piensa con respecto a la idea de un instituto de la carne aquí en Paraguay? Bueno, en un momento dado hubo digamos, un esquema en donde tanto los productores como los industriales se pusieron de acuerdo y estaba muy bien encaminado. Después eso tuvo digamos, sus detractores. Eso estaba bastante, inclusive hasta había salido un decreto de interés del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, esa es la parte anecdótica. Mi posición personal, yo dije desde un principio, la llave de la apertura de los mercados lo tiene la sanidad animal. Yo creo que si bien el servicio tiene una multiplicidad de trabajo, ¿verdad? Siempre se ha ocupado acompañado por el sector privado, ¿verdad? Para ir abriendo los mercados. El SENACSA con los privados. Yo creo que de alguna manera hay que potenciar primero el departamento internacional del SENACSA, hay que darle los recursos. Creo que es importante hacer la promoción de la carne. Creo que el instituto tenía otras aristas que habría que verlas, ¿verdad? Como el tema de la tipificación y una serie de cosas que podrían hacer realmente interesantes. ¿Qué piensa de un sistema electrónico? Un país exportador como el nuestro debe tener algún ente de promoción, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que ver es que lo que yo siempre me temo cuando se van a hacer estas cosas, que no termine siendo una carga más para el productor, en donde sale un gasto y que realmente no cumple y termine siendo prácticamente una especie de ministerio mal administrado. Entonces hay que hacerlo con mucha cautela y y darles realmente las funciones que tenga que tener, y por supuesto que sea algo pequeño que pueda ser realmente ir creciendo de acuerdo a los beneficios que vaya dando. Claro. Carlos, estamos hablando tanto de carne que la verdad que está muy tentadora la carne y la propuesta de Rodrigo para el programa de hoy. Recién usted me decía el tema tipificación, por ejemplo, de carcasas, sistema electrónico de pesado de ganado, o sea, lo que en Uruguay, al menos nosotros allá, le llamamos sistema de cajas negras, que es un sistema inviolable del pesaje del ganado en los distintos puntos de faena. ¿Sería necesario aquí en Paraguay o no? Yo creo que toda tecnología que se aplique para darle tranquilidad al productor y también al industrial, por supuesto, creo que es buena, ¿verdad? Siempre, como te digo, que tenga que estar dentro de que no sea un costo importante para darte poco beneficio. Esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Yo creo que la transparencia es lo fundamental y es la base de todo negocio, ¿verdad? Por eso, eso de alguna manera te da transparencia, ¿verdad? Claro. Te da transparencia en el sentido de que el productor va sabiendo y va viendo
cómo van sus rendimientos, cómo se limpia su carcasa. El proceso de dressing. Exacto. Exactamente. Exacto. Carlos, hay un tema que siempre uno aquí lo he escuchado en más de una ocasión y tiene que ver con el hato ganadero. De acuerdo a lo que es la extracción hoy de Paraguay, la preocupación con respecto a lo que es el hato ganadero. ¿Cómo ve usted este asunto, el crecimiento del hato ganadero aquí en Paraguay? Bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento importantísimo cuando pegamos un despegue con el precio. Creo que lo fundamental, es decir, el factor determinante es el precio. Yo recuerdo, estoy hablando de los años 90, cuando empezábamos nosotros con esta cuestión de empezar a certificar a Paraguay en las fiebres tosas. Yo le preguntaba a la gente de Uruguay, que eran los que estaban creciendo, y yo le decía, ¿cuál es el factor fundamental que tuvieron ustedes para crecer en su hato? Y el precio del productor, permite las retenciones. Y créditos, ¿dónde se fundaron? No. Nosotros en ese momento no teníamos ni siquiera dónde depositar nuestro dinero, había la crisis bancaria en Uruguay. Sí. Entonces, yo creo que ese es un factor fundamental. Otros factores son los que se están tratando de corregir hace mucho tiempo. Hay muchos programas que se están tratando de llevar hasta ahora, no digo sin éxito, pero todavía no tienen una marcada, señal de positiva, que son el aumento o el mejoramiento de los índices de producción, ¿verdad? Yo creo que Paraguay, dentro de los países del Mercosur, es el que tiene a lo mejor los índices más bajos, ¿verdad? Hablamos de preñez, Sí. marcación, peso faena, una serie. Es brutal lo que se aumenta en solamente. Claro, pensar en mejorar 3-4 puntos sobre exactamente. 4 o 5 millones de vacas Así es mismo, una cantidad muy importante de Muy terneros. importante y muy significativa. Claro. Que es lo que creo que le da la diferencia, que porque Uruguay prácticamente con el mismo hato tiene una mayor Claro. producción que Paraguay. Carlos, ¿y qué piensa de la idea de, por ejemplo, suspender o regular la faena de vientres, de vaquillas? No. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque aquí mismo en el programa, hace un tiempo, entrevistando al expresidente del SENACSA, el doctor Ido Llaga, me lo manejó como una idea, por ejemplo, en su momento. Bueno, yo no sé si eso yo no soy mucho de prohibir, ¿verdad? Yo creo que esa regulación inclusive tendría que venir, como te digo, por el mismo precio, ¿verdad? Por el mismo precio que recibe el productor, ¿verdad? Y también por la posibilidad de darle otra utilidad a esos animales, ¿verdad? Hoy en día, por decirte, el precio que tiene el ternero en Paraguay Es muy bueno. es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? Entonces, no engordar una vaquilla que ya no tenés un lugar para tener un crecimiento en tu hato. Vamos a hablar del hato de cada uno. Entonces, no te queda otra cosa que venderla para engorde o engordarla y venderla, ¿verdad? Claro. Es un tema de manejo también. Claro, hay que ir aumentando. Por un lado, a lo mejor antiguamente la forma más rápida de crecer en el Paraguay era comprando campo, ¿verdad? Sí. Nuestros abuelos vendían su producción anualmente y ¿qué hacían? Y compraban una hectárea más, ¿verdad? Hoy en día eso está cada vez más difícil, entonces, ¿qué es lo que uno agrega? Agrega productividad a su campo, ¿verdad? Y yo creo que agregándole productividad, a lo mejor nosotros vamos a ir, pero para eso necesitas tener un buen precio, porque si no tenés precio ni siquiera podés acceder al crédito, o si accedes al crédito estás entrando en un campo peligroso. Doctor Carlos Trapani, podríamos seguir conversando. Le agradezco que nos haya acompañado en el programa de hoy. Vamos a tener más temas para charlar en otra ocasión. Ya lo vamos a invitar nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, te agradezco y bueno, espero que haya sido útil lo que hemos aportado. Ha sido una conversación programa muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Cerramos, amigos, toda la parrilla. Nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.